Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Para mí, como siempre, es un placer el poder estar con ustedes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias a través de Koinonia Radio podemos estar en comunión unos con otros y agradeciendo a Dios todas sus bondades, todos sus beneficios y especialmente el poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a esta comunidad en este caso, perteneciente también de este equipo de Koinonia Radio. Y como siempre, el poder estar transmitiendo a través de Koinonia Radio es para nosotros un compromiso, tanto con Dios como con ustedes. Mis hermanos, ojalá que lo que estamos compartiendo pues les sirva de una manera muy especial. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y lo que he de callar, lo que he de escribir y lo que he de hacer, cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Virgen María, quédate con nosotros, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos a ser fieles a Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos viendo este libro todavía, Cómo vencer las preocupaciones. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros a veces pensamos muy superficial en una sola palabra, sobre todo en este caso, cómo vencer las preocupaciones. Y es ahí donde nos entra la curiosidad y pensamos, ¿verdad? Sí, ¿cómo las puedo vencer? Si a veces me vencen a mí, entonces, mis hermanos, ciertamente nos cuesta trabajo vencer esas preocupaciones, pero ahora sí que a través de todos esos hermanos que ya han tenido la experiencia de vencer las preocupaciones y sobre todo a través del largo que es la vida, ¿verdad? Nos damos cuenta que cada uno pasamos por diferentes cosas y que vamos aprendiendo. Entonces, por eso es muy importante reconocer, mis hermanos, que la vida es una escuela y sobre todo depende de cómo nosotros vivimos esa vida. Recuerdo mucho a un vecino que en ese caso pues cayó a la cárcel y para él pues claro, como para todos, ¿verdad?, fue un golpe muy difícil. Y la esposa, ¿verdad?, lo consolaba de alguna manera y le decía, mira, no te preocupes, de todas maneras no estamos en una larga distancia, y de alguna manera pues tenía razón, ¿no? Tenía razón. Y entonces le dice, mira, estamos tan cerca, estamos ahora sí que tú estás, como quien dice, en la cárcel de aquí cerca, y yo estoy aquí cerca de las 5:10, entonces estamos muy cerca.
pues ciertamente, ¿verdad? Podía ir a verlo las veces que ella quisiera ir a verlo, ¿no? Sí, pero ciertamente, hermanos, pues este hermano decía que para él esa experiencia tan difícil, vivir en la cárcel, había sido muy difícil, aunque él trató ahora sí de salir adelante, de vivir lo más cómodo que él podía dentro de la cárcel. Y entonces al salir le preguntaban pues cuál había sido su experiencia. Dice, pues la mera verdad, fuera de la cárcel es difícil, pero mucho más difícil es en la cárcel. Por esta razón, no digo que estaba en la preparatoria, dice, no estaba en la preparatoria, sino ya era algo superior, ya estaba aprendiendo, ahora sí, una carrera, cómo vivir la vida y sobre todo cómo vivirla dentro de la cárcel. Entonces, de igual manera, hermanos, para nosotros a veces es muy difícil vivir la vida. Sobre todo, hemos visto ya a través de diferentes temas que a través de las persecuciones que sufrimos bastante y que a veces no sabemos cómo sobrellevar esas preocupaciones. Y sobre todo, mis hermanos, a veces decimos, ¿y esta adversidad? ¿Qué me trae esta adversidad? Y también nos damos cuenta que las adversidades, hermanos, nos traen también cosas buenas. Con el solo hecho de aprender, mis hermanos, ya es maravilloso. De igual manera, cuando nos permite Dios de alguna manera una enfermedad física o moral o espiritual, ciertamente estamos viviendo en un tormento, pero como dice por ahí el dicho, después de la tempestad viene la calma. Cuando viene la calma, entonces nos damos cuenta que no era tan difícil y que de alguna manera nos traía algo muy bueno. Entonces, hermanos, pues con esto empezamos ahora en este segmento de El Ser Mujer. De alguna manera nos estamos formando como mujeres, nos estamos formando, de alguna manera a través de lo que vivimos, hermanos, se nos está formando también nuestro carácter como mujeres y estamos aprendiendo a cómo vivir la vida, porque ciertamente a veces es muy difícil, pero no imposible. Entonces yo creo que siempre vamos a emprender algunos retos, hermanos. Tenemos muchos retos, ¿verdad?, en la vida. A veces por el solo hecho de vivir esas adversidades ya estamos viviendo un reto, ¿verdad?, de no renegar, de no desesperarnos, de no tomar decisiones a la ligera, etcétera. Entonces, hoy, mis hermanos, vamos a ver a través de este tema que se llama La profesora que perdió los ojos. Son puros testimonios en los cuales nos ayudan para saber cómo nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad?, y cómo también deshacernos de las preocupaciones. Nos dice, Susana era su nombre. Como profesora era brillantísima. Las alumnas la estimaban de manera muy especial. Su futuro parecía verdaderamente halagador, pero de pronto una rara enfermedad y Susana queda completamente ciega. Los médicos no pudieron hacer nada para que ella recobrara su visión. Francamente, le avisaron que durante toda su vida ya no volvería a ver la luz del sol, ni los colores de las flores, ni los rostros de los seres humanos. Noche perpetua le esperaba de ahora en adelante. 33 años ha estado ciega. Sin embargo, un periodista, después de hablar con ella, escribió para su periódico: he entrevistado a Susana Rodríguez y muchas veces
y nunca he conocido a una persona menos egoísta y que sabe que más fruto de la vida. ¿Cómo esta pobre ciega, condenada a permanecer en tinieblas durante tantos años, ha logrado sacarle tan enorme provecho a la vida? Le preguntamos a ella misma, ¿cómo reaccionó ante tan tremenda desgracia? Lamentándose, compadeciéndose a sí misma y diciendo que era una víctima de la fatalidad. Al principio sí, pero después ya volvió a lamentarse de su ceguera. Ya no volvió a lamentarse de su ceguera ni autocompadecerse o creerse menos que los demás. Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta profesora Susana pues se enfrentaría a retos grandes, sobre todo de saber cómo sobrellevar esta ceguera. Porque ya hemos visto, hermanos, hemos visto a muchísimos enfermos que a veces caen en una enfermedad y esa enfermedad les da todo para abajo, de tal manera que a veces vienen quedando en una silla de ruedas. Y a veces, hermanos, hay muchos enfermos que están en silla de ruedas porque quieren estar, porque ellos mismos están compadeciendo de ellos mismos y ellos mismos se han incapacitado. Pero Dios, que siempre está al pendiente de todos nosotros, llega a veces en el momento más indicado para nosotros. Entonces, hermanos, es cuando Él viene precisamente a llenarnos de luz, a llenarnos de esperanza y a veces también a traernos la sanación. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos viendo de alguna manera a través de ejemplos, a través de testimonios, cómo nosotros podemos vencer las preocupaciones. Y estamos hablando precisamente de la profesora que perdió los ojos. ¿Cuál fue su actitud en el momento que ya pierde su vista? ¿Cuál fue su actitud? Entonces vamos a descubrirlo. Entonces le dice, ¿qué fue lo que hizo al perder la vista? Pedir a los demás que la complacieran y le tuvieran lástima y dejar toda actividad y dedicarse a vivir entregada a una tristeza inútil. Nada de eso. Seguimos sin acertar. ¿Qué fue lo que hizo? Pues imitar el ejemplo de Cristo que decía, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido es a dedicarme a servir a los demás. Mateo 20:28. Susana se propuso en ese antiguo lema de Cristo y de los santos. Me dedicaré a ser útil a cuantos más puedo. Y entonces nos preguntamos, pero una ciega, ¿de qué manera podría ser útil? Y entonces solamente, como dice por ahí el dicho, solamente el que menea la olla sabe lo que hay dentro. Entonces es cuando, mis hermanos,
es maravilloso, y lo hemos visto, que es cuando se despiertan todas nuestras cualidades, porque tratamos de poner en práctica todas las virtudes, todos los dones, carismas, todo en función para, en este caso, no perder lo que ya hemos avanzado. Y es de esta manera que Susana, ¿verdad?, ha tomado el mejor ejemplo de Cristo. Por medio de personas amigas, reunió los nombres y direcciones de otros enfermos y empezó a dictar para ellos unas cartas muy animadoras que les enviaba por correo. Logró organizar un verdadero club de correspondencia entre enfermos y consiguió que muchísimos de ellos le escribieran. Se propuso contestar a todas las cartas por medio de las secretarias voluntarias que se ofrecieron para ayudarle en esta nobilísima labor. Finalmente, estableció una organización nacional en favor de los enfermos e incapacitados física y espiritualmente. Física y espiritualmente. Cuando nosotros descubrimos, por ejemplo, las incapacidades de algunos hermanos enfermos, ¿verdad?, que en este caso, gracias a Dios, ahorita hay ya muchos lugares establecidos para ellos, ¿verdad? Y entonces les llamamos con hermanos con diferentes discapacidades. Por lo tanto, hermanos, hemos encontrado a esta clase de hermanos que, la mera verdad, yo personalmente lo he visto y me da pena. Me da pena porque tengo más incapacidades yo, que tengo todos los miembros de mi cuerpo todavía en función, mis hermanos, que uno de ellos. Y me tocó compartir precisamente en un puesto donde me acerqué a comerme una torta, y entonces platicando precisamente con una persona incapacitada, pues me dio pena, ¿verdad?, porque me di cuenta que era una persona tan especial y que gracias a Dios me permitió el Señor escucharle precisamente lo que en este caso él hacía para salir adelante. Que aunque ciertamente hay muchas personas que no las respetan, que no las valoran, ni mucho menos, pero mis hermanos, a veces el solo hecho de ver estas grandes capacidades, mis hermanos, a veces nos avergonzamos. Entonces, la hermana Susana Rodríguez llegó a tener 14 programas de radio cada semana para animar y dirigir a los enfermos, y hablaba cada domingo 3 poderosísimas cadenas radiales, y además de los centenares de cartas enviadas cada semana. Ella visitaba repetidas veces los lazaretos donde están recluidos los leprosos, y allí les hablaba de manera que los entusiasmaba acerca del inmenso valor del sufrimiento. Y al hablar con ella cualquiera otra cosa se nos podría ocurrir, menos que el pensar sin remotamente que está ciega, y sobre todo que esta ciega admirable viviera amargada o desilusionada por la suerte que le correspondía en la vida. Estando ciega, ha iluminado la vida de miles y miles de enfermos. ¿Cuál es la principal diferencia entre la hermana Susana y tantos otros enfermos que se maldicen la vida y se la pasan renegando? Que Susana ha tenido una luz interior que le dice: tú has sido enviada a este mundo con una misión, con un oficio muy especial. Ella ha sentido la gran alegría de saber que su ceguera es un medio de Dios. Le ha proporcionado para llegar
para lograr llevar paz, alegría y optimismo a muchos incapacitados más. Pues ella no es de aquellas personas que, según el sabio, se encierran en un útil egocentrismo, a recordar dolencias y agravios y a lamentarse de que el mundo entero no se dedique a compadecerles y a hacerles feliz. Entonces, hermanos, por eso nos damos cuenta que ciertamente estas personas son tan especiales que vienen verdaderamente con una misión muy especial de parte de Dios. Porque imagínate qué sería de esas personas que a veces enfermas en los hospitales o en los diferentes lugares donde están recluidos, pues sin ninguna esperanza, porque a veces para nosotros, cuando no hemos vivido ciertas circunstancias, no podemos entender a esos hermanos. Por esta razón, mis hermanos, Dios nos ha escogido una misión a cada uno. Y entonces, esta mujer, Susana, que le ha permitido la ceguera corporal, ha sido luz para muchos hermanos. Y estamos hablando en un ejemplo en este caso de ceguera, pero ya hemos hablado de muchos testimonios de hermanos que por alguna adversidad se han hundido por un tiempo, pero que después de luchar para vivir han descubierto que tienen otras capacidades y que pueden salir adelante. Y sobre todo, hermanos, que a veces, como dicen, a veces nos andamos ahogando en un vaso de agua, pero cuando descubrimos a otros hermanos que están peor, entonces nos damos cuenta que no es tanto. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Hermanos, sabemos nosotros y reconocemos, ¿verdad?, con el permiso de mis hermanos presentes, ¿verdad?, de ellos como varones, nos hemos dado cuenta, hermanos, que nosotras como mujeres somos fuertes, somos valientes. No digo, verdad, que no haya hombres fuertes y valientes, sí los hay, pero hemos visto, hermanos, que nosotras las mujeres, cubriendo inclusive diferentes puestos, y sobre todo simplemente lo vemos en el hogar, en la familia, que tenemos que estar al pendiente de tantas áreas, tenemos que cubrir tantas áreas, hermanos, en nuestra vida. Simplemente el ser esposa, el ser mujer primero, el ser esposa, el ser madre, el ser cristiana, y todavía hay que trabajar por fuera. Hermanos, tenemos que llegar a casa y en este caso poner en orden nuestra casa. Entonces, yo creo que a veces como que cuando nosotros como mujeres descuidamos las áreas que nos corresponde cubrir, es entonces cuando nos perdemos y es entonces cuando a veces ni entendemos siquiera lo que estamos viviendo, ni sabemos mucho menos cuáles son nuestras responsabilidades. Pero cuando las descubrimos,
hermanos, es maravilloso, porque tenemos ahora sí, como dicen, que estar al 100, muy al pendiente de las diferentes áreas que habremos de cubrir. También miramos, dice que una declaración casi increíble, dice que aquí una declaración formulada por el sabio de la fama universal, Alder, el cual le decía a cada uno de sus pacientes que sufrían de melancolía: podrá curarse de su melancolía en 14 días si cumple esta prescripción. Pensar cada día el modo en que pueda ayudar más a los demás. Y es que, hermanos, es que tengo que darte testimonio, porque a veces, hermanos, ¿cuántas veces caemos en depresión? Y que lo primero que deseamos es ir a encerrarnos en nuestro cuarto y cubrirnos con una cobija y no saber de nada, solamente estar entretenidos ahí, dándole vuelta al problema, ¿verdad? Muy de la mano de la soberbia, que yo puedo, que yo tengo que salir. No, hermanos, tenemos de alguna manera que pedir ayuda a Dios. Pero también, hermanos, a veces son pequeñas cosas las que nos atarantan, y por esta razón, hermanos, les comparto que en una ocasión yo, de alguna manera, por mis diferentes operaciones que me habían hecho, por ejemplo, quitándome matriz, quitándome ovarios, era muy lógico que yo fuera a una depresión fuerte. Entonces, por el hecho de estaba muy joven cuando en este caso me hicieron estas operaciones. Por lo tanto, hubo un momento en que estaba cayendo en depresión, pero como ya me habían puesto, ¿verdad? Ahora sí, me dije, cuidado, no te dejes vencer por la depresión, porque te va a tumbar. Y entonces un día yo me sentí así, triste, queriéndome encerrar y todo, ¿no? Pero yo había escuchado que cuando en este caso nos quiere llegar la depresión, pues ahora sí que hay que vestirnos de alguna manera de colores fuertes y salirnos y buscar problemas mayores de los que yo tengo. Entonces me acordé y entonces yo me vestí de rojo y me salí. Y entonces me voy a una clínica del Seguro Social y pedí permiso, me llevé mi credencial y todo. Pido permiso para entrar a ver a algunos enfermos. Y entonces empecé a visitar las salas y entonces dije, pues no sé, tú guíame, Señor. Yo le decía, tú guíame a donde yo tengo que detenerme. Sí miraba varios enfermos y decía yo, pues pobres enfermos, ¿verdad? Porque en este caso yo me ando muriendo y ellos están ahí, pues ahora sí ya muriéndose, y más sin embargo ahí están, ¿verdad? Otros los veía más alegres, más confortados. Pues yo iba precisamente a poner atención de qué manera yo podía salir precisamente de mi depresión. Hasta que llegué a la última sala, me encuentro con un joven en estado de coma. Y entonces empecé a platicar con los familiares y entonces pregunté el nombre del muchacho, me acerqué al muchacho, oré por él, a pesar de que a veces, ahora sí, a veces como no es en sí a veces nuestra vocación, ¿no? Pero pues yo la mera verdad ya olía mal el muchacho, entonces dije, pero yo tengo que acercarme. Me acerco, le hablo al oído al muchacho, ¿verdad? Y ahí oré por él y todo, yo le di palabras de aliento al oído porque ciertamente ya estaba en estado de coma. Y entonces, ese nombre, yo soy bien olvidadiza, por lo tanto ese nombre nunca se me olvidó y siempre lo recordaba. Era un joven, pero
ahora sí lo comparaba con mi hijo, más o menos a la misma edad de mi hijo y con el mismo nombre. Entonces siempre lo recordaba, Miguel Ángel Lomelí. Por lo tanto, siempre oraba por ese muchacho. No supe si murió, pero sí pregunté cómo había sido el accidente, por qué y todo. No, pues lo sacaron de la casa, lo golpearon y aquí está. Hermanos, cuando yo llegué a la casa dije, mira nomás, ¿por qué tontería yo me estoy preocupando? No, si es necesario salir, a ayudar a los demás, a hacer fortaleza para los decaídos. Entonces ahí me di cuenta, ¿verdad?, que en ningún momento yo me debo de dejar vencer por la depresión. A veces quiere llegar, a veces me quiere atrapar, pero yo digo no y no y no. Y me salgo a veces, nomás aviso en la casa, ahí vengo, yo voy a salir. ¿A dónde vas? Por ahí, voy a caminar. Santo remedio, porque el Señor siempre te va a poner los medios para salir adelante. Es lo maravilloso. Entonces, esta declaración parece tan increíble que merece que le dediquemos algunas páginas a explicarla, porque si la practicamos vamos a llenarnos de felicidad y a liberarnos de muchísimas melancolías. Lo que vamos a decir enseguida son palabras del famoso científico. El doctor Adler afirmaba: los melancólicos y deprimidos tienen fuerte inclinación hacia el suicidio. Y uno de los principales oficios del psicólogo que los dirige consiste en alejarlos de cualquier excusa que tengan para suicidarse. Yo, al emplear esta regla de pensar cada día en un modo de ayudar a los demás, pensar cada día en un modo de ayudar a los demás. Nunca he tenido un suicidio entre mis pacientes, dice. Y continúa diciendo el gran sabio: cuando una persona invadida por la melancolía viene a contarme que para ella ya la vida no merece vivirse, le digo con toda seguridad: usted puede curarse de su melancolía en 14 días si sigue esta prescripción. Procúrese pensar cada día en el modo que puede ayudar más a los demás y en el modo en que puede agradar a alguien. Hermanos, y es que a veces un pequeñísimo problema avienta a la persona a hundirse y precisamente la lleva al deseo, el deseo del suicidio. Entonces, hermanos, a veces hasta una sonrisa, con una sonrisa ya la persona se cuestiona y dice: ay, carambas, sobre todo cuando es una sonrisa de corazón. Hermano, no se diga a veces esas palabras de aliento, esas palabras de sabiduría para poder ayudar a los demás. Y es maravilloso porque a pesar de que a veces nosotros podemos decir: pues yo no sé nada, y es más, yo no tengo ni dones, no tengo carismas, pues no sé, la mera verdad, no sé qué hacer. Mis hermanos, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, aunque sea pequeñas, aunque sea, sí, de acuerdo a nuestras capacidades, pero con esas cosas pequeñas, Dios hace grandes cosas. Imagínate, el impedir que alguien se quite la vida, eso no es pequeño, eso es grande y maravilloso. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz,
amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo hoy este tema empezamos a ver sobre el testimonio de la profesora que perdió los ojos, pero hoy estamos ya viendo o dando otros pasos, hermanos, también para poder, en este caso, ayudar a los demás. Entonces, a veces decíamos que, aunque sean cosas pequeñas, ¿verdad?, pero que Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras cosas pequeñas. Entonces decíamos, ¿verdad?, sobre este tema, dice que debo de procurar pensar cada día en el modo en que puedo ayudar a más a los demás y en el modo en que puedo agradar a alguien. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso. A veces yo me doy a la tarea porque digo, no, es que tengo que hacer algo, a pesar de mi compromiso, de lo que tengo que hacer, pero a veces el Señor nos pide más y más, como dicen, el Señor nos pide el 100%, ¿no? Entonces, hermanos, a veces con cosas pequeñas, con que vayas y lleves un plato de comida a alguna vecina que sabes que está enferma, o que vayas y te ofrezcas a ayudarle a limpiar su casa o a platicar con ella. Hay personas, por ejemplo, señoras ya de la tercera edad, ya muy mayores, que necesitan ser escuchadas. Y a veces no es tanto lo que yo puedo hacer, simplemente el estar ahí con esa persona ya es mucho, porque ya la persona pues platica, se desahoga y descansa. Entonces es maravilloso. Entonces muchas de estas personas se han pasado la vida pensando, ¿cómo puedo fastidiar a alguien? Otros me dicen, lo que me dice de dedicarme a pasar cómo puedo ayudar a los demás me resulta muy fácil, porque en eso he pensado toda la vida. Yo me propongo convencerlos de que en realidad no lo viven pensando. Les pido que piensen en eso y pronto se convencen de que no lo hacen, que no planean cómo ser más útiles y más agradables para los demás. Simplemente, hermanos, a veces nosotros, por el solo hecho de tener un día más de vida, que es maravilloso, y todo lo que el Señor nos permite vivir, nos permite experimentar, mis hermanos, simplemente si nosotros día tras día, por ejemplo, en la mañana despertamos, Señor, gracias, un día más de vida, un día más de vida. Yo te voy a ofrecer este día, Señor, con todas mis obras, con todos mis trabajos, con todas mis penas y aún mis alegrías. Te voy a ofrecer todo este día, todo lo que yo haga este día, Señor, por la iglesia, por los sacerdotes, por X persona, por esa persona que tú quieres ayudar y que no sabes cómo, pues ahí está. Estás ofrendando tu propia vida y todo lo que estás haciendo, mis hermanos, ya eso es muchísimo, mis hermanos, para lo que a veces estamos acostumbrados a dar, casi nada, pero si día a día nosotros ofrecemos nuestros días de trabajo, por cada situación, por cada necesidad, va a ser una maravilla.
después, hermanos, podemos ver resultados, pero aunque no los veamos, no importa. Unos siembran y otros cosechan. A quien padece insomnio, le digo, usted puede emplear todo el tiempo que pierde cuando no puede conciliar el sueño en pensar cómo puede ser más útil y más agradable para alguien. Y esto será un gran paso hacia su salud. Después, al día siguiente, le pregunto, ¿pensó en lo que le dije? Y me responden, anoche me puse a pensar en eso y me dormí enseguida. Entonces, mis hermanos, basta con haberle ofrendado a Dios nuestras vidas y que ya el Señor ya va a saber cómo nosotros le podemos servir mejor. En una ocasión estaba ahora sí en la etapa de entre adolescencia ya pasando a la juventud de mi hijo. Ahora sí que se empezó a descarriar, empezó a juntarse con amigos, a tomar y a andar ahora sí manejando a todo lo que daba. Y entonces yo no podía conciliar el sueño de preocupación. Entonces dije, es cierto, no puedo estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Solamente pensando y es que pensamos lo peor. ¿Y si le sucede un accidente? ¿Y si ya está en un hospital? ¿Y si se muere? Y hasta pensamos en el funeral, pensamos en tantas cosas, hermanos, y entonces más nos enfermamos. Y entonces yo me propuse, dije, no, eso no, yo voy a orar. Entonces yo le decía, empezaba y no sé qué tanto yo le decía al Señor, pero sí, lo cubría con la sangre de Cristo, lo cubría su carro, todo. Y luego ya me cansaba de orar y luego me ponía a rezar el rosario, pero no podía dormir. No sé cuántos rosarios rezaba, caminaba, oraba y rezaba el rosario, hasta que me vencía el sueño. Ya cuando me vencía el sueño, Señor, yo no sé dónde está, yo no puedo hacer nada por él, sino solamente tú. Ya oré, ya recé, ahora encárgate tú. Me quedaba como una piedra dormida. A veces no sabía ni en qué momento llegaba. A veces sí lo sentía, ya lo sentía que llegaba y decía, Señor, gracias porque lo has traído con bien. Y hasta la fecha. De esa manera, ¿verdad? No pierde uno el tiempo aún ni en el insomnio. Entonces, alguien me dice, yo no puedo pensar en eso, estoy demasiado preocupado. Le respondo, aunque su preocupación le atraiga un pensamiento hacia aquello que le preocupa y le angustia, sin embargo, haga el esfuerzo de pensar de vez en cuando en cómo lograr ser más útil y más agradable para los demás. Siempre trate de alejar su pensamiento del tema que le angustia y de dirigir su atención hacia el prójimo, hacia cómo poder ayudar más a los otros y hacerles la vida un poco más fácil a los que tratan con ellos. Hay quien dice, ¿por qué he de esforzarme por ser útil para los demás y serles agradable si ellos no tratan de ser útiles para mí ni de agradarme? Le respondo, por la salud de usted, porque esto redundará en bien de su propia salud. Entonces, les cuento que había, en paz descanse, mi amiga, ella siempre le bastaba con ver los problemas entre los vecinos, ella rezaba el rosario por ellos. Y entonces un día así dijo, ¿sabe qué, Belén? Ya me cansé de rezar por fulanito de tal.
sigue tratando mal a su esposa, se sigue emborrachando, sigue llegando a deshoras de la madrugada. Ya me cansé. Parece que no ha sido efectivo lo que yo he hecho. Le digo, claro que ha sido efectivo. Y entonces le dije, mire, tal vez ahorita parece que no ha pasado nada, pero verá después. Aún, tal vez usted ni cuenta se da, qué tal si con sus oraciones esta alma se salva. Y entonces, pues quién sabe, dijo, pero ya me cansé. Bueno, no sé si siguió orando, yo creo que sí siguió orando, porque aparte apreciaba mucho a su vecina. Entonces ella, ¿verdad?, dijo, no, pues bueno, voy a seguir orando. Cuando este hombre se enferma, porque era alcohólico, entonces pues se enfermó. Pues ya fue a dar al hospital, ya muy malo y todo. Entonces ya le manda a hablar, platicó con ella, le dio las gracias y todo. Pues se muere este hombre, pero antes de morirse le dijo a su esposa, quiero que me traigas al sacerdote, quiero confesarme, no quiero morir sin haberme confesado. Entonces le llevan al sacerdote y se confiesa. Cuando mi amiga se da cuenta, entonces dice, de veras, Belén tenía razón de decirme, ¿verdad?, que tal vez yo no lo vería, pero lo alcancé a ver. Me basta darme cuenta que este hombre pidió al sacerdote para confesarse. Hermanos, de lo contrario, no hacemos nada. Es que nos debe de interesar el prójimo, sea quien sea y sea como sea. En este caso, somos nosotros quien vamos a rendir cuentas al Creador. Por lo tanto, hermanos, no perdamos la oportunidad de hacer lo que sea por ayudar a los demás. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.